¿Cómo andan? Gracias por esperar un ratito. Vayan diciéndome de dónde me escuchan, dónde me ven. Así vamos aceitando el chat. Según calculé, tengo más o menos 1 minuto de delay entre que hablo y llega a YouTube, así que contemplando eso, voy a tratar de ir lo más lento que pueda. Y todas las preguntas que tengan las van dejando en el chat, que me las van a ir pasando a mí por privado y a medida que pueda las voy a ir respondiendo. Así que esa va a ser más o menos la mecánica de cómo se va a dar este live. Para los que preguntaron, una vez que termina va a quedar automáticamente la clase grabada en YouTube y la van a poder volver a ver, así que por eso no se preocupen, lo mismo si alguien entra tarde, va a poder verla. Va a estar por 48 horas disponible, así que cuenten con eso. Para arrancar, los técnicos. La clase va a estar organizada en, primero, una breve introducción de qué es lo que vamos a ver o qué es lo que me interesa transmitirles. ¿Se escucha bien? Avísenme si se escuchan bien antes de que siga. Y lo resolvemos. Puede fallar. Yo escucho bien. Ok, bueno, cualquier cosa me dicen y retomamos. Como les decía, la clase va a estar organizada en 6 puntos. En primer lugar, una introducción, donde vamos a ver un poco por qué estamos acá y por qué llegamos hasta acá, que me parece importante arrancar por ahí. En segundo lugar, vamos a ver una parte que me parece muy importante, que es cómo construir fórmulas, pero también cómo se destruyen las fórmulas si no sabemos lo que estamos haciendo. En tercer lugar, les voy a dar algunos tips para que empiecen a desarrollar un criterio técnico propio y que no dependan de recetas o de fórmulas sueltas que compraron alguna vez, que vieron en internet, que encontraron en algún grupo. No, no es la idea es que ustedes puedan hacer sus propias fórmulas, así que vamos a dar algunas herramientas en ese sentido. El punto número 4, les voy a contar el método que utilizo yo, que para mí fue un verdadero cambio en mi forma de pensar las fórmulas y los distintos productos. Ya en ese punto me independizo directamente del producto que esté haciendo. Todos los productos se piensan igual si se pasan por un método, así que les quiero compartir algunas herramientas que le van a servir y que sé que les van a servir porque son bastante aplicables. El punto número 5, vamos a empezar a cerrar un poco las ideas de esta masterclass. Y para quienes se quedaron hasta ese punto va a haber algún regalo como recompensa por haber sido pacientes. También el que ya formula sabe que hay que tener paciencia para hacer productos buenos, entonces también mi interés es desarrollarle la paciencia en este punto. Y para cerrar les voy a contar las formaciones que tengo disponibles a partir de agosto, en qué consisten, y también algún que otro regalito si se quedan hasta ese punto. Pero antes que nada, seguramente los que están acá llegaron a esta clase o por Instagram o por TikTok, o están en mi comunidad gratuita de WhatsApp, pero bueno, me parece importante explicar quién soy, porque hay algunos que va a decir quién es este tipo de que está hablando, y es válido. Yo soy Santi Rodríguez, tengo 29 años, nací en Entre Ríos, en Argentina, pero actualmente estoy viviendo en Santa Fe. Arranqué en el rubro de... No, y antes les voy a contar un spoiler. Yo hoy estoy acá y les voy a contar cómo hacer fórmulas buenas, pero antes les voy a compartir una herramienta por la que todos los que fabricamos, intentamos fabricar o tenemos intenciones de fabricar, vamos a pasar, ya sea en un corto, mediano o largo plazo. Todo proceso arranca adquiriendo un poquito de experiencia, donde nos da un subidón de confianza y pensamos que ya la tenemos clarísima. En general, la experiencia a mí me dice que eso viene cuando se adquieren las primeras formaciones o cuando encontré una fórmula en internet y me salió recontra bien. Eso me hace creer que ya entendí todo. Que a partir de ahora, lo único que hay que hacer es seguir haciendo lo mismo. Tenemos esa sensación de sentir que la tenemos atada, y es normal, a todos nos pasa,
Pero a medida que vamos adquiriendo experiencia y queriendo o ampliar la cartera de productos, o nos piden un producto personalizado, o nos pasa que queremos hacer alguna mejora en el producto, nos da ganas, sentimos que esa experiencia nos da más cancha para seguir haciendo, empezamos a caer en el valle de la desesperación, que empezamos a entrar con dudas de, che, capaz no era tan fácil como pensaba, hay cosas que no las sé, no entiendo lo que estoy haciendo, por qué lo hago. El punto más bajo es cuando pensamos que todo el tiempo invertido y todo el dinero invertido no vale la pena y pensamos que esto es imposible, que nos equivocamos completamente de rubro, que no tenemos nada que hacer acá. Pero ese es el punto donde más interesante se pone la cosa, porque es cuando empiezan a saber que no saben. Y eso es un clic mental, que a partir de ahí todo es en su vida y es una subida sostenida y para siempre. No hay vuelta atrás. De a poquito siguen sumando experiencia, el que es resiliente y lo sigue intentando, va adquiriendo confianza y va volviendo a entender lo que pasa. Pero ahora entienden, no es que tuvo suerte, la fórmula le salió bien las 100 veces que la replicó, ahora entiende y sabe que las 200, 300, 400, 500 veces que las haga, le va a salir bien. Hasta que llega un punto que saben cómo lograrlo y todo lo que hacen tiene consecuencia directa en el resultado final que tienen. Ese es el punto máximo al que van a llegar. ¿Cuál es mi rol acá? Ayudarlos a transitar esta curva lo más rápido que se pueda. Sobre todo en la parte del valle de la desesperación, que es el momento donde más sentimos desesperación, vale la redundancia, queremos sentirnos acompañados y que alguien está en la misma que nosotros, que nos entiende y que nos puede ayudar a salir de ahí lo más rápido que se pueda. Pero esta curva no es un concepto abstracto, perdón, les voy a contar porque a mí también. Yo arranqué a hacer un formulador, si se quiere, o a tener interés en este rubro mucho antes de lo que me imaginaba. Cuando yo era muy chico, mi familia tenía un local de artículos de limpieza, y uso la palabra artículos porque era la palabra que se usaba. Hoy por hoy aprendí que son productos de limpieza y no artículos. Y ahí empecé a dar mis primeros pasos, mezclar distintos colores y pensar que estaba haciendo un producto nuevo. Y eso me fue despertando cada vez mayor interés en el rubro. Ahí en la primera fotito pueden ver una foto de mis dos papás inaugurando el primer local comercial. Era un local de reventa, no fabricábamos, ni siquiera teníamos idea de lo que era fabricar. Simplemente fraccionábamos y revendíamos. Y ahí yo pude identificar con el tiempo que fue donde a mí se me despertó el interés por empezar a fabricar y hacer fórmulas y crear cosas. Yo ahí entendí que quería estudiar algo que me permita crear productos. Esa fue la frase que me dije. Con 7 años, a los 15 decidí que esa carrera existía y se llamaba Ingeniería Química y que lo iba a hacer. A los 24 me recibo eh, y propio de la crisis de final de carrera que a cualquier persona le agarra, me empecé a preguntar por qué estudié esto. Ya tengo el título, ya tengo la herramienta, pero ¿para qué lo hice? Y en un trabajo de introspección muy grande llegué a la conclusión de que todo había empezado ahí, en el negocio familiar, y mezclando los primeros desodorantes de piso, cambiando el color y pensando que estaba haciendo un producto nuevo. El camino hizo que ese negocio, por decisiones, por mala gestión, por no saber cómo manejar el rubro, termine cerrando el negocio familiar. Cuando tenía más o menos 15, 16 años ya cerró. Entonces me propuse volver a las bases y retomar esos proyectos familiares truncados. Y así fue que empecé desde cero, sin tener absolutamente idea del rubro de productos de limpieza, con el proyecto de desarrollar una marca propia de productos de limpieza y poder retomar todos esos sueños que habían quedado truncados. En ese sentido, el nombre de la marca fue Darwin, no es casualidad. El que conoce la teoría de Darwin, Darwin dice que hay que adaptarse para sobrevivir, y a mí me pareció una linda filosofía porque no era un proyecto que había arrancado ahí con mi título, había arrancado mucho antes de lo que yo me había dado cuenta. Entonces era hacer honor un poco a los esfuerzos familiares que también habían hecho que yo me reciba, efectivamente. Pero como les digo, no tenía ni idea, ni siquiera de los nombres de las materias primas. Hoy por hoy tenemos a mano millones de herramientas en las redes sociales que nos hacen ver
cómo se fabrica X producto, con qué materia prima se hace, de qué manera, qué errores puedo cometer. De hecho, yo soy una de las personas que comparte la mayor cantidad de información que puede porque sé que a mí me costó un montón acceder a la información, de hecho. Estoy hablando en el año 2020-2021, no hay que irse muy lejos. Empecé a desarrollar una marca, hice los primeros prototipos, hice encuestas, lógicamente con cosas que encontré en blogs de Google, recetas que encontré acá en YouTube. Los productos salían, gustaban, ahí se puede ver a la tercera foto una mini encuesta de satisfacción que hice, las mayorías dieron recontra bien. Eh, Logré posicionar el proyecto, en la cuarta foto pueden ver que hasta tuve premios, incluso monetarios, como que todo iba recontra bien, muy bien. Yo dije, listo, acá la pegué. Y ahí es donde yo subí al punto de que me creía un genio. Yo dije, acá ya me las sé todas. Es seguir haciendo lo mismo hasta el fin de los siglos y me va a ir recontra bien. Pero yo en el fondo sabía que no sabía lo que estaba haciendo, simplemente estaba repitiendo. Y para pruebas, qué mejor que una foto. Acá pueden ver todos los resultados que tuve fallidos y que seguía teniendo, incluso en ese punto donde yo pensaba que la tenía atada. Acá era echarle la culpa, bueno, el proveedor me mandó un mal insumo, hace más frío, hace más calor, me mandaron un colorante que no era. Excusas porque también cuesta salir del pedestal donde nosotros nos sentimos genios. También es un ejercicio de humildad, decir, che, no sé, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Eh, y entonces acá yo les hago una pregunta, que no quiero que me la respondan en el chat, si quieren, hablo, pero es más para que vayan tomando conciencia. ¿Cuántas fórmulas anotaron y replicaron, pero no les funcionaron? Y por otra parte, quiero que reflexionen si están repitiendo fórmulas o están entendiendo por qué hacen esa fórmula que hacen. Incluso puede ser parcialmente, pero como punto de partida me gustaría que se planteen esto, que fue lo que yo me planteé cuando estaba en el Valle de la Desesperación, pero como nací con un ego tan elevado que no me dejó rendirme, seguí insistiendo. Seguí insistiendo y generé la experiencia a costa de lágrimas y de sudor y de gastar muchísima plata en insumos desperdiciados. Y acá les muestro la evolución de mi marca, arrancando con un pseudo jabón para la ropa que ni siquiera lograba que me quede cristalino. Desde ese punto arranqué yo, no arranqué en cero, arranqué en -10. Hoy por hoy ya agarramos las redes sociales y nos damos cuenta cómo hacer que algo quede cristalino, que me parece una genialidad, y celebro que sea así, pero en ese momento no tenía tantas herramientas. Una primera evolución de la marca, tratando de hacer un packaging similar a lo que está dentro del mercado, pero el enfoque de mi marca era algo más ecológico, más green, por lo cual la etiqueta no reflejaba el espíritu de la marca, que eso es también algo de las personas que ya se formaron conmigo saben que insisto mucho en ser consistente entre lo que venden y lo que comunican. Una tercera evolución del packaging, siendo un poco más consciente de lo que representaba la marca y tratando de que desde la estética visual represente lo mismo. No podía parecerme un producto de góndola si mi comunicación era distinta, hasta finalmente lograr escalar y empezar a vender en cantidades medianas, diría, porque hoy por hoy la distribución sigue siendo local y en algunos pueblos aledaños, eh, por decisión también. Eso, el que fabrica o el que piensa fabricar es una decisión que tienen que tomar de entrada, si quieren ser un producto masivo o un producto de nicho, y en función de eso, hacer todo consistente en su marca. Eh, pero lo que yo aprendí en todo este recorrido, que les puse las fotos para que vean que no estoy hablando al pedo y que no estoy hablando desde algo que no viví, yo me di cuenta que el problema no era la fórmula. Las fórmulas quizás estaban bien, había que hacer cambios menores. Era que yo no sabía leerla, no tenía ni idea qué me estaba comunicando. No me podía comunicar con la fórmula. Hay un lenguaje que se establece entre la fórmula y el fabricante que tiene que ser fluido, tiene que fluir y se tiene que entender. Las fórmulas me estaban hablando en inglés y yo hablo español. Eh, y entonces ahí decidí empezar a aprender en serio. Me pagué diplomaturas, me pagué posgrados, invertí en mentores que me arrancaron la cabeza por explicarme una sola cosa, pero necesitaba acotar ese camino entre el valle de la desesperación y empezar a entender realmente lo que estaba haciendo. Y muchas veces lo que no se paga con tiempo se paga con dinero.
y lamentablemente es así. Entonces, yendo al grano, habiendo hecho esa intro que me parecía pertinente para que sepan que la pasé también y por eso empatizo tanto, los que han tenido la oportunidad o de formarse conmigo o de hablar conmigo en privado en alguna oportunidad, saben que le dedico tiempo a cada persona que llega con cada duda que tiene, así que quería contarles un poco eso para resumir, para el que no me conozca, quién soy y por qué estoy acá. Ahora vamos a hablar cómo se construyen esas fórmulas y cómo se destruyen también. Y acá hay dos caminos. El camino tedioso, que es el que tomé yo, que me llevó mucho tiempo y mucho dinero, o buscar ayuda. Yo acá puse con mi ayuda porque asumo que hago todo el trabajo y pongo todo de mí para cortar esa curva con cada persona, pero si yo no soy la persona indicada para ayudarlos, busquen ayuda, porque se acorta mucho el camino, se evitan muchas pérdidas y se evitan muchas frustraciones. Dicho eso, también si alguien siente en este punto que está cómodo, en el punto de la curva, donde se siente la cúspide, está tranquilo así, quizás esta clase no le sirva. Esta clase es ayudarlos a atravesar lo más rápido posible esa curva de aprendizaje del fabricante, o al menos que sean conscientes de que existe y que van a pasar por todas esas etapas. Vamos, y para ver eso vamos a empezar con casos reales. Para analizar les traigo una receta viral que se ve muchísimo en las redes sociales. Y receta está puesto entre comillas porque también les quiero transmitir que eh, recetas son las instrucciones que se da para la cocina. En química hablamos de fórmulas. No es una receta, así que eso ya es una leve mejoría que pueden ir haciendo, empezar a hablar de fórmulas y no de recetas. Una fórmula recontra conocida que todos la habremos visto millones de veces o sabemos de alguien que las hace: agua, vinagre, bicarbonato y aceites esenciales como un limpiador multiusos. Eso, yo los invito a partir de ahora a hacerse tres preguntas siempre que vean una fórmula. ¿Cuál es la base? ¿Tiene conservante? Y si replica un sistema de producción, es decir, que si lo hago yo, lo hace mi tío o lo hace mis 50 empleados, ¿siempre va a salir igual? ¿O es medio al tanteo, al voleo y el producto sale, depende de quién lo hace? Este producto tiene varios problemas, por lo cual no es una fórmula efectiva. Primero, estoy proponiendo hacer un limpiador y no tengo una base limpiadora, no tengo un tensioactivo, no tengo algo que sirva para limpiar. En segundo lugar, tengo mucha agua en la fórmula y no tengo conservante, lo cual es un problema enorme porque tarde o temprano eso va a terminar contaminando el producto. Y en tercer lugar, lo que más me preocupa a mí es que no tiene un sistema de producción. Lo que pasa acá es que la instrucción es echarle un chorrito, agregarle 2 cucharadas, y bueno, lo que para mí es un chorrito, para otro puede ser un litro, yo qué sé. Entonces hay que buscar sistemas, hablar de cantidades, de porcentajes. Ese es el primer problema. Y si me voy al punto de vista técnico, el vinagre y el bicarbonato se anulan mutuamente y no van a limpiar, los estoy anulando. Lo que yo veo exactamente, como preguntan en el chat, se anula. Eh, y al anularse, pierden efecto. No están haciendo nada, ni uno ni el otro. Lo que sí hace que el producto limpie es el exceso de uno de otro. Porque seguramente si prueban esta mezcla y lo hacen a ojímetro, como las recomendaciones, va a limpiar. Pero lo que va a estar limpiando va a ser o el exceso de carbonato o el exceso de vinagre. No la mezcla de ambos. Si quieren seguir haciéndolo y hacerlo de manera efectiva porque les gusta este tipo de recetas caseras, primero háganlo para su casa, no lo vendan. Y en segundo lugar, usen uno solo. El vinagre para la suciedad mineral, el bicarbonato para la suciedad orgánica, y pónganle algo de aceites esenciales para darle aroma, pero sepan esto que les estoy diciendo, no es una fórmula. Es una receta casera que no sigue la estructura de una fórmula porque no tiene base limpiadora, no tiene conservante y carece de un sistema productivo que la respalde. Este es el primer concepto que quiero que fijen. Lo traigo a modo de ejemplo con un ejemplo recontra burdo y recontra conocido para que entiendan esto. Háganse las tres preguntas. ¿Tiene base? ¿Tiene conservante? ¿Sí un sistema? Y pasen absolutamente todas las fórmulas que vean por este filtro. A partir de ahora, si ustedes quieren empezar a pensar como formuladores, pasen todo lo que vean por este filtro.
Vamos a analizar otro caso. Y para eso me voy a ir de lo casero y me voy a ir al otro extremo. Voy a hablar de una empresa gigante de Estados Unidos con canales de distribución en un montón de países. En el 2022 tuvo que retirar una crema humectante del mercado porque se le contaminó por una bacteria. Es decir, le falló el sistema conservante a una empresa enorme, con un departamento de investigación y desarrollo enorme, con un departamento de gestión de calidad monstruoso, con millones de manuales, de procedimientos y de cuestiones. Imagínense si les pasa a los grandes, cómo no nos va a pasar a nosotros con una estructura mucho más chica. Por eso es importante hacerse fuertes en el sistema y pasar todo por un método y pasar todo por un filtro. Si yo tengo claro el paso a paso que tengo que seguir con mi producción, cada vez los errores van a ir disminuyendo. Y en ese caso, sí, la práctica va a ser al maestro, pero lo estoy pasando por un método. Entonces lo que elimino yo es la posibilidad de que la persona que esté aplicando ese método cometa errores. Y como conclusión general de esta primera parte, no fallan las fórmulas por falta de ganas, jamás, porque le ponemos todo, hasta lo que no tenemos. Lo que falla es que nunca nadie nos enseñó a pensar las fórmulas, nos enseñaron a repetir, a copiar. De hecho, está lleno de contenido en las redes sociales de, te doy esta fórmula, copiala y hacela. Y jamás nos dejan ni siquiera un mínimo interrogante que nos permita a nosotros decir, che, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y ese es mi objetivo principal acá, que se empiecen a cuestionar y a pensar como formuladores y no como copiadores. En ese sentido, para empezar a pensar como formuladores, es necesario desarrollar un criterio técnico que me independice de las recetas o de las fórmulas sueltas que vea. Las voy a mirar, las voy a usar si me sirven, sí, pero no van a dominar mi negocio. Yo voy a tener dominio total sobre mi negocio. Estoy haciendo algo a conciencia de que lo quiero hacer y me sirve hacerlo. No es porque no me queda otra y necesito seguir el día. Y ese criterio se adquiere leyendo una fórmula. Y para leer una fórmula les voy a regalar 5 preguntas más para que vayan aumentando la batería de fórmulas. La primera y la tercera ya la vimos antes, pero les voy a sumar algunas más. ¿Cuál es la base que sostiene esa fórmula? ¿Cumple el objetivo inicial para el que fue creado? ¿Es un limpiador? ¿Tiene agentes tensioactivos que ayuda a limpiar? ¿Es una crema humectante? ¿Tiene una base humectante? ¿Es un serum antiarrugas? ¿Tiene algo que lo permita hacer un serum? ¿Es un suavizante? ¿Tiene una base suavizante o se ve como un suavizante? Un escalón más arriba es ver cuáles son los activos funcionales dentro de esa fórmula. Porque la base por sí sola no va a hacer nada, va a ayudar, va a ser vehículo y va a cumplir alguna función primaria, pero las funciones que van a hacer la diferencia en los productos y van a permitir que esos productos realmente den ganas de ser comprados, van a ser los activos funcionales. Hidratante, humectante, antiestático, anti-age, contra la caída, contra la resequedad, para el cabello graso, para el cabello seco, todos esos son los activos funcionales. Y ahí es importante conocer cómo se comportan esos activos con la base. Si ya tengo la base firme, es importante conocer cómo se comportan los activos con la base y en qué proporción lo puedo usar en la base. Y ahí es importante analizar si eso que estoy utilizando es o no es compatible con la base que yo estoy poniendo. Ejemplo muy burdo, no puedo poner una base de suavizante con, ejemplo, soda cáustica, porque yo quiero que sea desengrasante y suavizante a la vez. Está perfecto, es tu idea, pero no es técnicamente viable. El suavizante es fuerte a pHs ácidos y el desengrasante es fuerte a pHs alcalinos. No hay forma que se junten. Y después te vas a preguntar por qué se te cortó. No mantuvo, no sé qué pasó. Y lo que pasó es que no pasaron la fórmula por estas 5 preguntas en el orden que se las estoy dando. Tengo la base, tengo los funcionales. Tercer punto, ya sé dónde va a ser estable la base y dónde van a ser estables los funcionales, que si no lo saben, ¿cómo se sabe todo esto? Buscando en internet las fichas técnicas de cada una de las materias primas que estoy utilizando. Una vez que saben las condiciones del producto, hay que buscar un conservante acorde. Porque si yo tengo un producto ácido, pero estoy usando un conservante que no es efectivo en ese rango de pH, va a ser igual de inútil.
Que ese es más o menos el problema que tuvo la empresa anterior que les comenté, la de la crema humectante. No es que no usaron humectante. Usaron un humectante que no era del todo estable en las condiciones en las cuales se estaba vendiendo la crema. Punto 4, ya habiendo pasado los tres anteriores, seguramente indirectamente estemos pensando en la compatibilidad de los productos, porque sabemos que todos van a andar bien en ese rango. Pero está bueno volver a preguntarse si hay compatibilidad o incompatibilidad entre la base, entre los activos y a su vez entre los activos entre sí, porque muchas veces pasa que quieren, no sé, hacer una crema que tenga ácido salicílico y niacinamida. Lo mismo, el ácido salicílico a pH bajo y la niacinamida a pH alto, si los pones juntos, va a estar haciendo una bomba que ojalá, en el mejor de los casos, solo te irrite, pero no sé qué reacción puede llegar a provocar ahí, qué te va a generar eso. Primero que te lo van a comprar una vez y te lo compran y no te lo compran más, y otra que tiene un riesgo enorme de hacer daño al consumidor y la reputación de ustedes como fabricante, olvídensela. Entonces, piensen en estas cosas y háganse estas 5 preguntas. Y por último, pero no menos importante, ver si esa fórmula está balanceada. Yo no puedo fabricar una base o una crema humectante con un 90% de agua. Ahí esa crema tiene agua y el agua hidrata, no humecta. Entonces, puede estar pensada perfectamente desde los activos funcionales, los conservantes, todo lo que le pongo compatible, pero es una fórmula que está desbalanceada. Y termina siendo igual de inútil porque estoy prometiendo que vas a cumplir una función que realmente no la va a cumplir. Ahí importan mucho los porcentajes y la proporción en la cual está cada activo. Nuevamente, como primera guía inicial, van a tener la ficha técnica que les dé el fabricante del insumo. Ahí les van a decir los porcentajes sugeridos en los que se suelen utilizar determinadas materias primas. Pero bueno, vamos a aplicar un ejemplo para hacer todas estas preguntas que les dije. Y les trajo un ejemplo de un limpiador multiusos completamente funcional para que lo analicemos. No es un producto natural, no es nada, trajo un producto de los más convencionales que hay en el mercado. 83% de agua, 10% de Lesa 28, 3% de betaína, 2% de alcohol etílico, 1% de fragancia, 1% de conservante, Eusil, y 0,1% de colorante. Para arrancar, yo estoy diciendo que el producto es limpiador. Todos los limpiadores en general y por regla general están vehiculizados con agua, el vehículo es el agua. Así que la primera pregunta que voy a responder es el balance aproximado de la fórmula. Ok, parece estar balanceada porque tengo un 83% de agua y el resto de activos va. Para arrancar por la base, yo estoy diciendo que es un limpiador. Para que sea un limpiador tengo que tener tensioactivos en la fórmula. Y acá tengo un tensioactivo aniónico como el laurín y uno anfótero como la betaína. Ok, cubierto la base. Es un limpiador, tengo agentes limpiadores. ¿Qué aditivos tengo? En este caso, el único aditivo que tengo es el alcohol etílico que me va a ayudar a evaporar un poquito más rápido el producto para que reduzca la posibilidad de dejar vetas. Y por otra parte tengo aditivos sensoriales que hacen ver el producto más lindo y que le dé más ganas de comprar. La fragancia y el colorante. Y bueno, la tercera pregunta es conservante. ¿Tiene conservante? Sí. ¿Qué conservante? Eusil. Googleo si no sé cómo se comporta. Ese conservante anda muy bien en el rango que va a estar este producto, que es pH 7, y en esa concentración está dentro de las concentraciones sugeridas por el fabricante para utilizarlo, así que tengo conservante y está bien aplicado. Por ende, si el conservante anda bien en esas condiciones, quiere decir que casi seguro el resto de los activos también están en ese pH y funcionan en ese pH, pero vuelvo a chequear la ficha técnica y analizo la compatibilidad de eso. Acá yo estoy analizando, ni siquiera me fui a producir, estoy analizando, no arranqué a pesar, no arranqué a hacer nada, estoy haciendo análisis. Todo lo que haga acá puedo ir y volver, no pasa nada. De hecho, las 5 preguntas que le di es un proceso iterativo, voy y vengo, no es secuencial para ordenar, pero a veces hay que volver para ver si concluimos bien. Y de esta manera voy a estar viendo
Lauril éter tensioactivo aniónico a pH 7 anda joya. Betaína, anfótero a pH 7 anda joya. Alcohol etílico, me lo venden en ese pH, anda joya. La fragancia también. Y el colorante en general, justo en el medio, todos se comportan bastante bien. Así que ya tengo una fórmula con buena base, con aditivos funcionales que me sirven, no es que puse aditivos para vender el producto, sino que tienen una función específica y van a cumplir una función, no son adornos. Tengo conservante, tengo compatibilidad en la fórmula, y por lo que vi al principio, ahora voy a confirmar si está balanceado o no, pero ya en este caso es medio evidente que al tener un 83% de agua, el limpiador multiuso suele ser un producto líquido que se dosifica con gatillo, tiene sentido, parece estar balanceada la fórmula. Lógicamente después de esto es probarla, pero en la última pregunta de si está balanceada, hay que pensar cómo se va a utilizar ese producto, cómo va a ser la experiencia del usuario, qué va a hacer el usuario cuando tenga ese producto en sus manos. Ahí, eso va a ser el primer indicio para saber si la fórmula está balanceada o estoy vendiendo cualquier cosa. Pasado eso, parece que la prueba del producto está bien, pero ahora otra pregunta que suele venir es decir, ya entendí esta base, ya entiendo qué hace cada cosa. Estoy con el papel, todo lo que haga en el papel es gratis. Voy a ver qué otra cosa puedo hacer con todo esto que tengo. Y acá hay algunas variantes y unas preguntas que les invito a hacerle una vez que ya saben que un producto pasó por las 5 preguntas y ya está recontra optimizado, y para un primer prototipado y una primera prueba chica de producción. Me puedo empezar a preguntar, ¿qué pasa si le saco el alcohol? ¿Qué pasa si aumento la fragancia? ¿Qué otros productos puedo derivar de estos? Y ahí les presento algunas de las variantes que puede tener un producto tan sencillo como un limpiador multiusos. Primer punto, te puedo agregar amoníaco y vender un limpiador multiuso de uso profesional. Es de uso profesional, que quede claro eso. Por otro lado, puedo bajar la carga de tensioactivos, ponerle un poco más de alcohol, el porcentaje lo voy a iterar cuando esté fabricando. Puedo proponer un 5% más y ponerle 7% de alcohol. Una fragancia cítrica y lo convierto en un limpiavidrios. O le puedo quitar color y aroma y usarlo como una base neutra. Y lo vendo como base neutra para el limpiador multiuso. Son las opciones que tienen. Pero ¿por qué pueden pensar tantas variantes a partir de una sola fórmula? Porque entendieron la fórmula mal. Primero hay que aprender a gatear, después caminar y después correr. Todo tiene una secuencia lógica y es lo que yo les quiero transmitir acá con ejemplos recontra sencillos. Hay que seguir una secuencia lógica. Y acá les voy a dejar una actividad en vivo. Antes respondo una pregunta que me hacen si el curso lo puede hacer alguien que no está en el rubro recontra, porque como les expliqué, el curso está pensado para acelerar su recorrido en la curva del fabricante. Hacerlo sentir pleno, pero cuando estén decepcionados también estarlos acompañando y que finalmente salgan de la formación sabiendo que saben lo que saben hacer, y que sentirse genios y sentirse frustrados pase dentro de la formación y no pase afuera, que muchas veces si la persona no gestiona bien eso puede ser hasta riesgoso para su cliente o su consumidor. Así que recontra, está pensado para eso. Les propongo una actividad, no para que me la respondan a mí, sino para que la hagan ustedes. Que siempre analicen como base, si no quieren pasar por las 5 preguntas, cada vez que vean un producto, una etiqueta, acostúmbrense a leer etiquetas, a anotarse las fórmulas que ven en internet, a analizarlas. Y si no quieren hacer todo ese paso a paso porque les parece tedioso, porque ustedes ya saben cómo se hace, o porque no tienen ganas, pregúntense simplemente 2 cosas. ¿Dónde está el conservante? ¿Y qué haría diferente? Y a partir de ahí sigan preguntándose, si harían algo diferente, ¿por qué lo harían? Y que eso tenga una respuesta certera. No porque acá en mi región no se hace así, no porque no. Yo cambiaría este activo porque creo que puede presentar una incompatibilidad con tal otro. Ok, ahí ya dieron un paso enorme como formuladores, ya ni siquiera, porque antes de ser fabricante hay que ser formuladores. Eso es lo que yo les quiero transmitir. Fabricar cualquiera porque agarramos una receta que ya está optimizada. Entonces, es repetir, ahí sí es repetir. Pero en general lo que falló es el proceso anterior. Yo lo que quiero es que si ustedes, en general, lo que pasa es que somos formuladores y fabricantes a la vez, fabriquemos con cimientos firmes. Si no estamos construyendo una casa que en muchos casos llega a ser un imperio,
sin cimientos, y al primer viento que viene, ese imperio se derrumba o al menos tambalea, que no es lo que yo quiero que pase. Al referirme a 1% en las fórmulas, cuando hablamos de las fórmulas en porcentaje, que eso también, así como no hablamos de recetas y hablamos de fórmulas, cuando hablamos de porcentaje nos independizamos de la cantidad de producto que estemos haciendo. Esa fórmula va a ser igual para 500.000 kilos o para 100 gramos. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una fórmula de 100 gramos, dentro de esos 100 gramos totales del producto, un gramo de ese producto va a ser el conservante. A eso se refiere con un 1%. Y se habla en porcentaje justamente para eso, para independizarse de la cantidad de reactivo que yo estoy haciendo. Por eso también cuando les pasen fórmulas en kilos, en gramos, en mililitros, chequenla. Primero chequen que sume 100 como recomendación inicial. Y segundo, otra cuestión, chequeen que estén todas en las mismas unidades. En general, las fórmulas se dan en gramos para independizarte de la densidad que tenga el producto. Así que si hay fórmulas que se las dan en gramos, algunas partes en gramos, otras en mililitros, también empiecen a desconfiar y pásenlas también por este filtro que yo les dije. Y todo, antes de seguir con la parte que les quiero transmitir, les quiero contar algunos resultados. Que hasta acá pueden pensar, este está hablando al pedo, me sigue chamullando, me habla lindo, me da ejemplos de otros, pero ¿qué hizo él? A día de hoy, y desde que arranqué a formarme hace 5 años, full en el rubro, pero como formador arranqué hace 3 años, en las redes sociales hace 2. Y en todo ese proceso logré formar a más de 800 personas, asesorar uno a uno a más de 500, en mi página web vender más de 1000 manuales, y tengo la certeza de que ya hay más de 100 negocios funcionando. Pero más allá del criterio de esto, de que pueden pensar que son números vacíos, les quise traer nuevamente mi evolución como formador y como fabricante. En ese proceso de yo seguir creciendo como fabricante, también seguir formando a gente, dando talleres presenciales, dando talleres en vivo, y sobre todo esa marca que yo creé allá por el 2021 sin saber por qué estaba haciendo lo que hacía, hoy por hoy dentro del marco donde nos propusimos crecer, ya está en góndola, se vende bien, rota muy bien, y a su vez este verano lancé una marca de cosmética solar que la verdad le fue muy bien y ahora estamos en proceso de hacer una marca de cosmética para todo el año. Así que esto se lo transmito para que sepan que yo aplico todo lo que les digo y estoy continuamente estudiando y continuamente formándome y continuamente viendo nuevas opciones. Y lejos de hablarles desde un pedestal de que yo ya llegué, siempre les transmito que yo estoy en el mismo camino que ustedes. Quizás hay algún proceso que ya lo pasé, pero estamos todos en el mismo camino. Eh, y eso, soy un compañero de ruta, no soy un profesor, no soy un mentor, no soy un tutor. Pero bueno, puede parecer que sigo hablando al pedo, tratando de convencerlos, así que les traigo la historia de mi caso de éxito más reciente, una persona con la que arrancamos a trabajar en enero de este año y en marzo ya tenía su local comercial. Acá tienen el Instagram, lo pueden ver, tienen el nombre de la persona, todo lo que necesiten se lo pueden preguntar. Pero con él lo que hicimos fue partir de una base en -10. Igual que como la que partí yo, pero en vez de que le lleve 5 años hacerlo, le llevó 3 meses. Y eso lo hicimos con asesoría continua, estructura de trabajo y acompañamiento real. Porque todo lo que él necesitó en el camino, yo se lo pude dar. Y hoy por hoy tienen, como pueden ver en el mensaje, léalo, una cartera de más de 10 productos, un negocio ubicado en pleno centro de Córdoba capital y un detalle no menor, a muy pocas cuadras de su competencia principal. Y empezando a hacer preocupar a la competencia que no es detalle menor. Y como dice en el mensaje, solo bastaron 3 meses. ¿Pero 3 meses de qué? De aplicar criterio, de aprender a formular y de entender lo que estaba haciendo. No hay recetas mágicas. Es aplicar un método y seguirlo a rajatabla. No, acá no hay ganas, no hay humores, no hay ánimos, es método y disciplina. Y voy a responder antes de pasar a la siguiente slide. Respecto a los porcentajes, sí, cada
conservante tiene su porcentaje sugerido y eso te lo tiene que decir, o la ficha técnica del conservante o em, el proveedor que te vende el conservante sugerirte una dosis de uso y en el mejor de los casos decirte las condiciones en las que se tiene que aplicar ese conservante. Pero bueno, acá antes de avanzar les voy a contar qué cambió en mi vida todo esto que les estoy hablando, métodos, fórmulas, entender bases, aditivos, todo de la teoría que les estoy dando, que quizás hoy no lo perciban, pero les estoy dando una gran estructura. Y yo creo que si ven a conciencia esta clase y la vuelven a ver cada vez que necesiten, se van a estar dando cuenta que hay muchos clics que una vez que hacen y una vez que lo ven, no existe el desver. Ya empiezan a ver el rubro y la fabricación desde otro lado. Lo más importante que si ustedes siguen un método, una estructura y entienden cada una de las cosas que están haciendo, van a dejar de copiar, van a dejar de copiar, se van a inspirar, seguro, porque todos nos inspiramos y hasta el mejor artista del mundo y el más original se inspira en la obra de otro artista, si lo quieren llevar a otro campo. Eh, y van a empezar a ser emprendedores técnicos reales y hacerle honor a un rubro que durante mucho tiempo fue subestimado y pensado como un rubro de guerrilla, que aparece cuando en épocas de vacas flacas, que aparece cuando los países están en crisis económica. No, no, es un rubro que tiene muchísimo potencial y para hacer valer ese potencial que tiene, nosotros como fabricantes nos tenemos que formar. Pero como les dije, no es magia, hay que aplicar criterio y aplicarlo con decisión. Y si llegaron hasta este punto de la clase, los que yo les puedo ofrecer hasta ahora para sentirse acompañados, que es lo que les prometí, es que ingresen a la comunidad gratuita de WhatsApp. Ahí estamos todos los que estamos en la misma. Pueden hacer preguntas, pueden evacuar dudas, tienen acceso a mi contacto. Y es una manera de empezar a caminar acompañados que creo que se llega más lejos que si caminamos solos. Y si nos pegamos tropezones o tenemos golpes, duelen menos. Así que primera invitación esa, no avancen solos porque es más difícil. Y lo digo por experiencia. Y ahora les voy a explicar. Seguramente si me siguen a las redes sociales vieron que yo hablo mucho de mi método, mi método, mi método, aplico el método, tienes que aplicar un método, cuál es tu método, cómo lo haces. Bueno, mi método consiste en 4 pasos que no lo voy a explicar en detalle acá, pero este es otro de los regalos que les voy a hacer a las personas que llegaron hasta acá. Si me mandan a mi WhatsApp la palabra método, le voy a dar acceso gratuito a la primera clase de este método, a la grabación de la primera clase de este método, donde vimos los 2 primeros pasos, que es comprender y desarmar fórmulas. Los segundos pasos del método es reorganizar y crear. ¿En qué consiste brevemente el método? Primero, la primera parte de comprender es todo lo que les expliqué hasta ahora. Pasar todo lo que vea por esas preguntas que me hago y cómo me las tengo que responder. En segundo lugar, es desarmar esa fórmula, entender por qué pusieron esto, por qué no pusieron esto. Y ahí la materia prima que tiene ese paso es o una fórmula viral, o una fórmula que me pasaron de un curso anterior, o leer etiquetas. Son las 2 opciones y las 2 materias primas que tiene el segundo paso. Una vez que tengo bien depurado ese segundo paso y desarmé por completo y entiendo por qué está cada una de las cosas que están en esa fórmula, la voy a organizar, le voy a dar mi toque, voy a decir, che, y si le agrego esto, y si le saco esto, y si le pongo un poquito más allá, y si le pongo un poquito más acá, ahí voy a reorganizar, voy a armar un método, decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a producir primero? ¿Qué voy a producir después? ¿Voy a hacer un guiso o voy a hacer una producción secuencial? A eso me refiero con reorganizar. Y por último, crear, que acá es la parte más divertida. Permítanse ser. Si tienen el conocimiento, tienen la conciencia de lo que están haciendo, no hay límites. Pueden crear cualquier producto que quieran. Y más si vienen con una base tan firme de haber aplicado a conciencia los 3 pasos anteriores. 4 pasos. Comprender, desarmar, reorganizar y crear. Y acá voy a ser un poco enfático, pero tienen 2 opciones. Si ya tomaron conciencia de todo lo que les dije, o seguir copiando, que en el corto plazo sirve y mucho, pero ya vieron la curva, acuérdense la curva del fabricante, por favor no se la borren, porque se van a acordar de mí cada vez que estén y van a poder identificar en qué estadio están. O pueden aprender a formular de verdad. Yo lo que les quiero enseñar es a pensar como formulador, transmitirles un sistema de pensamiento para que piensen como formuladores. No quiero venderles un curso,
no quiero pasarles fórmulas, quiero que aprendan a pensar. Y si hay en el chat alguna de las personas que ya pasó por la primera edición de la información, puede dar fe de eso, de que vemos fórmulas, pero como una excusa para aprender a pensar. A la larga ellos terminaron haciendo muchísimas más fórmulas o pensando fórmulas nuevas. Eh, Mi parte está en dar una base, un sistema y ayudar a pensar. Para cerrar el cuento, ahora les voy a contar las formaciones que tengo disponibles, pero si llegaran hasta acá y sienten que quieren cerrar el cuentito y llevarse algo, lo que viene está bueno, pero si sienten que hasta acá ya les alcanzó, les cierro el cuento por completo. Si quieren tener un paso a paso ordenado, sigan estos 8 pasos, que seguramente se les haga un poco más ameno el proceso. Definan el objetivo del producto que quieren hacer, seleccionen los ingredientes a conciencia, ajusten las cantidades que van a usar, determinen el procedimiento de producción de ese producto. Acá en química el orden de los factores altera el producto y mucho. No, esa frase no es cierta acá. Hagan pruebas, comparen, documenten todo, controlen que el producto se le banque a lo largo del tiempo y en condiciones extremas, a eso me refiero con controlar estabilidad, porque puede estar lindo cuando recién lo terminé, pero después pasa un tiempo y se desestabiliza, así que controlen estabilidad y por último verifiquen que ese producto es seguro, que lo que suena el usuario final, el que me va a satisfacer el objetivo inicial, va a tener una buena experiencia y va a estar seguro usando ese producto.